cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República. Buenas noches o buenos días, como tú prefieras verlo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha. Un espacio para ti, que quieres un México democrático, justo y libre. Somos una televisión que te ve y que te escucha, porque de eso se trata este programa, de informar, de dialogar, de debatir, de dar voz a nuestro pueblo. Sabemos que la verdad molesta, sobre todo a los poderosos que acostumbran mandar sin que nadie los cuestione. Por eso, no podemos dejar de informarles que nuestro programa de la semana pasada no fue transmitido en 12 estados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Colima, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Aunque mucha gente piensa que se trató de un acto de censura, la televisora adujo problemas técnicos y falta de información a sus repetidoras. Ya veremos esta noche si esto es verdad. Lo importante es que estamos de nuevo con ustedes. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre uno de los asuntos que más preocupan y angustian a los mexicanos hoy en día. Nos referimos al salario mínimo y a la carestía de la vida. Porque como es sabido, todo sube, menos el salario de los trabajadores. Si no, pregúntenle a la señora que se forma diariamente a comprar las tortillas. La Constitución de 1917 es un gran pacto social que garantiza derechos esenciales de diversos sectores de mexicanos. Los derechos de los trabajadores son un capítulo importantísimo de la Constitución. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Los gobernantes mexicanos están obligados a hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, han dejado que los salarios se deterioren. En el 2007, en el centro de la República, el sueldo mínimo es de 50 pesos con 57 centavos diarios. Y como todos los salarios tienen como referencia el mínimo, todos tienden a ser bajísimos. Si suben los mínimos, los demás salarios también suben. Si los mínimos bajan, los demás salarios también bajan. Según estadísticas oficiales, el ingreso promedio del trabajador mexicano en el 2006 fue de 67 pesos diarios. No hay familia que pueda vivir con eso. Entre 1977 y el 2006, el salario mínimo mexicano se depreció más del 75%, lo que representa una de las caídas más brutales del ingreso en el mundo. Solo en el sexenio de Fox perdió 22% de su poder de compra. El salario mínimo mexicano está en el nivel de pobreza y viola los más elementales derechos humanos. En 2006, para pagar la canasta básica indispensable, que no incluye vivienda, salud, vestido, educación, recreación y cultura, un obrero debería trabajar más de 48 horas diarias, es decir, 6 turnos. Para satisfacer la canasta normativa de satisfactores esenciales, se necesitan 10.25 salarios mínimos. En el 2007, el salario mínimo no alcanza más que para comprar tanto de tortilla, tanto de tomate, tanto de aceite, tanto de gas, o tanto de carne y una lata de chiles. Hace 21 años, con el dinero de un salario mínimo diario, se podían pagar 27 kilos de tortillas, mientras que en el 2007 solo se pueden pagar 5 kilos. Para regresar al nivel salarial de 1977, que ya era bajo, se necesitaría que el salario subiera hoy a más de 190 pesos. En el 2006, el sueldo mínimo de un trabajador mexicano equivale a 0.51 dólares por hora. En Alemania, el mínimo es 21.11 veces mayor. En Japón, 15.67 veces más. En Estados Unidos, 11.39 veces más. En Brasil, 2.83 más. La realidad, según cifras oficiales, es que en México 1 de cada 3 trabajadores percibe un salario mínimo. Millones
ganan 2 salarios mínimos y tampoco les alcanza para vivir. En los últimos 25 años, la política económica neoliberal prácticamente ha avasallado las condiciones generales de los trabajadores. Nos han dicho que para poder sacar adelante al país hay que aceptar los incrementos no superiores arriba de la inflación. Nos han tratado de decir que la lucha de clases ya no existe, que tenemos que ver al patrón como si fuera nuestro amigo y que hay que contribuir con él para que siga incrementando su riqueza con la explotación de la clase trabajadora. Durante la campaña presidencial de Salinas, con el pretexto de parar la inflación, el gobierno lanza el Pacto de Solidaridad, que consiste en liberar los precios y congelar los salarios. Es el peor golpe de la historia moderna contra las clases populares y los salarios. Esta frase común en la que se afirma que estamos en el mismo barco no es cierta. Esto lo escuchamos, pero a la hora de las ganancias se la reparten a algunos y a otros, muchos más, les tocan las peores, consecuencias, que es la condición de los trabajadores. A todos un incremento reducido por igual y finalmente una pérdida de calidad de vida. Lo cierto es que en la carrera contra la inflación, los asalariados han hecho todos los sacrificios, mientras que los empresarios se han llevado todo el oro. Cada vez más hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los mexicanos en beneficio de los patrones. Son los únicos que ganan en este país. La clase trabajadora sobreexplotada, hay condiciones de gente, de niños trabajando con menores de 14 años, que tienen que complementar el gasto de la familia. El anciano también tiene que trabajar, la esposa tiene que trabajar para establecer las condiciones mínimas de lo que es la educación, la salud, el esparcimiento y la alimentación. Los gobiernos neoliberales también dicen que la política de bajos salarios es para atraer la inversión y generar empleos, pero esto también es falso. De tal manera que hoy el deporte nacional es ir acabando, reduciendo la calidad de vida de la población trabajadora y finalmente todos somos trabajadores. Con o sin trabajo, 50 millones de mexicanos se encuentran debajo del límite de la pobreza. 30 millones viven con 30 pesos diarios. 10 millones sobreviven con 22 pesos diarios. Otros 10 millones sobreviven con apenas 12 pesos. Pero con esos salarios nadie puede vivir. Y sabemos que detrás de esa política salarial está una decisión política, porque no es un producto que cayó del cielo, tampoco es un producto natural de la economía. Es una decisión de gobierno, es un pacto entre el gobierno y los empresarios. El presidente Calderón se bajó el sueldo a tan solo 152,467 pesos y sigue siendo uno de los presidentes mejor pagados del mundo. Además, tiene gastos de comunicación, vestuarios y demás por más de 500,000 pesos diarios. Un secretario de Estado cualquiera gana alrededor de 200,000 al mes, más prestaciones millonarias. El salario del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, era de 152,142 pesos mensuales, pero sus ingresos netos alcanzan cuando menos 514,992 pesos. El funcionario mejor pagado es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 4.5 millones de pesos anuales. Las mismas instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empiezan a hablar al oído de los mexicanos, de los gobernantes en México, diciendo hay que cambiar el modelo, los niveles de desigualdad están llegando a niveles extremos. Esto puede provocar rebeliones, puede provocar una